Recuerdo perfectamente ese día. El ataúd descendía lentamente mientras los sollozos de la familia resonaban en el silencio del cementerio. Yo estaba allí, de pie, observando cómo enterraban a un hombre que todos conocían por su vida disoluta, alejada de Dios y de los sacramentos. Nadie se atrevía a pronunciar las palabras que todos pensábamos. ¿Dónde estará su alma ahora? ¿Qué destino le espera a quien muere en pecado mortal? ¿Te has preguntado esto alguna vez, verdad? Quizás cuando perdiste a un ser querido que se alejó de la iglesia. O tal vez en la intimidad de tu corazón te has cuestionado sobre tu propio destino eterno. La sociedad moderna nos ha enseñado a no pensar en estas cosas, a evitar las preguntas incómodas sobre la muerte y el juicio. Pero como sacerdote de más de 30 años de ministerio, hoy quiero compartir contigo lo que la Iglesia realmente enseña sobre las almas que mueren en pecado mortal, una verdad que el mundo se esfuerza por ocultar. Las Escrituras nos advierten claramente: el alma que pecare, esa morirá. Palabras duras, palabras que hoy muchos prefieren ignorar. Pero como hijos fieles de la Iglesia, tenemos el deber sagrado de mirar la verdad a los ojos, por dolorosa que sea. No para juzgar, sino para comprender la gravedad infinita de nuestras decisiones terrenales. Mi nombre es Padre Antonio Méndez, y después de décadas estudiando la teología del más allá, las visiones de los santos y los escritos de los doctores de la Iglesia, hoy quiero revelarte lo que realmente sucede con las almas que abandonan este mundo en estado de pecado mortal. Esta información podría salvar no solo tu alma, sino también la de tus seres queridos. ¿Estás preparado para una verdad que el mundo moderno intenta silenciar? Una verdad que incluso dentro de la Iglesia muchos evitan mencionar por temor a parecer anticuados o severos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelarte cambiará para siempre tu forma de ver la vida, la muerte y la eternidad. Santa Faustina, en su diario, nos describe el momento exacto del juicio individual. Escribe: vi cómo las almas, después de salir del cuerpo, son llevadas inmediatamente ante el tribunal de Dios. ¡Qué momento tan solemne! Cada alma se presenta sola ante Dios, con todas sus obras buenas y malas. Imagina ese instante, querido hermano, querida hermana. Tú, solo frente al Creador del universo, sin máscaras, sin excusas, sin posibilidad de engaño. Cuando el alma abandona el cuerpo, se produce lo que la teología llama el juicio particular. Es un momento de claridad absoluta. En ese instante comprendes todo, ves tu vida entera como Dios la ve. San Alfonso María de Ligorio nos enseña que es un momento de terror para quienes han vivido alejados de Dios, pero de consuelo indescriptible para quienes han permanecido fieles. ¿Y qué ocurre con aquellos que mueren en pecado mortal? El catecismo es claro y directo. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Hace unos años atendí a un moribundo que había vivido décadas alejado de los sacramentos. Cuando llegué a su lecho, me miró con ojos llenos de terror y me dijo: «Padre, he desperdiciado mi vida. ¿Es demasiado tarde?» Le administré la confesión y la unción. Murió en paz, pero ¿cuántos, queridos hermanos, parten sin esta gracia final? ¿Cuántos rechazan hasta el último momento la mano misericordiosa de Dios? Santa Catalina de Génova nos revela que el alma, en el momento de separarse del cuerpo, reconoce instantáneamente su estado. Si está en gracia, siente una atracción irresistible hacia Dios. Si está en pecado mortal, siente un horror indescriptible ante su propia condición y, paradójicamente,
huye de la presencia divina porque no puede soportar la luz de su santidad. El Padre Pío, ese gran santo de nuestro tiempo, afirmaba que veía más almas del purgatorio que personas vivas, pero también confesó con profunda tristeza que veía almas descendiendo al infierno como copos de nieve en un día de tormenta. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando? No es un cuento para asustar niños, es la realidad más seria que enfrentaremos. Cuando un alma parte en estado de pecado mortal, experimenta lo que Santo Tomás de Aquino llama la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es la separación eterna de Dios, nuestro bien supremo, nuestra única verdadera felicidad. Es un vacío infinito, una sed que nunca será saciada. La pena de sentido son los sufrimientos concretos que el alma padece, descritos simbólicamente como fuego en las Escrituras. Santa Teresa de Ávila tuvo una visión del lugar reservado para ella en el infierno si hubiera seguido por el camino de tibieza espiritual que llevaba antes de su conversión. Quedó tan impactada que su vida cambió radicalmente. Escribió: «El Señor quiso que yo viera el lugar que los demonios allá me tenían aparejado. Sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo poder decir de la manera que es». ¿Comprendes ahora por qué el mundo quiere silenciar esta verdad? Porque nos obliga a confrontar la seriedad de nuestras decisiones. Porque nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Porque nos exige vivir con responsabilidad ante Dios y no según los caprichos pasajeros de una cultura que ha olvidado lo sagrado. San Juan Bosco tuvo un sueño revelador. Vio a un antiguo alumno suyo que había muerto recientemente. El joven le dijo: «Estoy condenado». Don Bosco le preguntó la razón, y el muchacho respondió: «Por las confesiones mal hechas, callé pecados graves por vergüenza». ¡Qué lección tan importante! ¿Cuántas almas se pierden no porque Dios no quiera perdonarlas, sino porque rehúsan confesar sus pecados con sinceridad? La Virgen María, en sus apariciones en Fátima, mostró el infierno a 3 niños pequeños. Lucía, una de los videntes, describió la escena. «Vimos un gran mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación». ¿Por qué la Santísima Virgen mostró esta visión tan terrible a unos niños inocentes? Porque quería que el mundo conociera la realidad del infierno para evitar que las almas se perdieran. Su mensaje no era de terror, sino de amor maternal, como una madre que advierte a sus hijos del peligro para protegerlos. El Papa Benedicto XVI, ese gran teólogo, explicaba que el infierno existe no como amenaza desde fuera, sino como desarrollo interior de lo que una persona ha comenzado a ser en la tierra. Es decir, el infierno no es un castigo arbitrario impuesto por un Dios vengativo, como falsamente se representa a veces. Es la consecuencia natural de una vida vivida deliberadamente de espaldas a Dios. Cuando un alma muere en pecado mortal, su destino está sellado. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Como nos enseña la parábola de las vírgenes prudentes y las necias, llega un momento en que la puerta se cierra. «Señor, Señor, ábrenos», claman las vírgenes necias, pero la respuesta es devastadora: «En verdad os digo que no os conozco». San Francisco Javier, el gran misionero, escribió en una de sus cartas: «Muchas veces me viene un pensamiento de ir a las universidades de Europa y dar voces, como hombre que ha perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo a los que tienen más letras que voluntad, para disponerse a fructificar con ellas, cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos. Y no deberíamos nosotros
sentir la misma urgencia. Cada día, miles de almas parten a la eternidad, muchas de ellas en estado de pecado mortal. ¿No debería esto despertarnos de nuestra comodidad? ¿No debería impulsarnos a la oración, al sacrificio, a la evangelización? La beata Ana Catalina Emmerich, en sus visiones, describió el momento exacto de la separación del alma y el cuerpo. Vio cómo, en ese instante, el alma comprende con perfecta claridad su estado espiritual. Si está en gracia, se eleva naturalmente hacia Dios. Si está en pecado mortal, experimenta un horror indescriptible y se hunde en las tinieblas por su propio peso, como una piedra que cae al fondo del mar. Estos testimonios místicos coinciden perfectamente con la enseñanza constante de la Iglesia. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, declaró solemnemente: si alguno dijere que después de recibida la gracia de la justificación, a cualquier pecador arrepentido se le perdona la culpa y se le borra el reato de la pena eterna, de tal modo que no queda reato alguno de pena temporal que haya de pagarse, sea en este mundo, sea en el otro, en el purgatorio, antes de que pueda abrirse la entrada en el reino de los cielos, sea anatema. Lo que esto significa, en términos sencillos, es que el pecado mortal no confesado conduce directamente al infierno. No hay término medio, no hay periodo de prueba, no hay posibilidad de arrepentimiento después de la muerte. Como dice la Escritura, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Recuerdas la parábola del rico y Lázaro? El rico, que había vivido en la opulencia ignorando al pobre Lázaro a su puerta, muere y se encuentra inmediatamente en un lugar de tormento. Suplica a Abraham que envíe a Lázaro para refrescar su lengua con una gota de agua. La respuesta es reveladora. Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro males. Ahora él es aquí consolado y tú atormentado. Además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan cruzar hasta nosotros. Este gran abismo representa la irreversibilidad del juicio divino. Una vez que el alma ha sido juzgada, su destino es definitivo. No hay apelación posible. No hay tribunal superior al que recurrir. La decisión es eterna. Santa Teresa del Niño Jesús, la gran mística del amor divino, tenía una profunda conciencia del infierno. En sus escritos, confiesa que hubo un período de su vida en que fue atormentada por dudas sobre la existencia de la vida eterna. Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, estas dudas la llevaron a un abandono más completo en la misericordia divina. Escribió: creo en el infierno, pero creo también que ninguna de las almas que amo caerá en él. Esta confianza no era presunción, sino la certeza que nace de una vida entregada totalmente a Dios. Teresa sabía que mientras vivimos, la puerta de la misericordia está siempre abierta. Pero también sabía que esta puerta se cierra definitivamente con la muerte. El beato Carlo Acutis, ese joven santo de nuestro tiempo, decía: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. ¿Qué quería decir? Que Dios nos crea únicos, con una misión específica, pero muchos viven y mueren sin descubrir esa misión, siguiendo ciegamente los modelos que el mundo les presenta. ¿Y cuál es nuestra misión? San Agustín lo resume magistralmente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestra misión es conocer, amar y servir a Dios en esta vida para gozar de Él eternamente en la otra. Cualquier otra cosa que pongamos en el centro de nuestra existencia se convierte en un ídolo que, tarde o temprano, nos defraudará. El pecado mortal es precisamente eso: poner algo o a alguien en el lugar que solo Dios debe ocupar.
Es elegir conscientemente la criatura en lugar del Creador, y cuando esta elección se mantiene hasta el final, se convierte en definitiva. El alma que muere en pecado mortal ha elegido, libre y conscientemente, una eternidad sin Dios. San Juan Pablo II, en su encíclica Reconciliatio et Paenitentia, explica que el pecado mortal es aquel acto por el cual una persona, con libertad y conocimiento, rechaza a Dios, su ley, la alianza de amor que Dios le propone, prefiriendo volverse a sí misma, a alguna realidad creada y finita, a algo contrario a la voluntad divina. Para que un pecado sea mortal, deben cumplirse 3 condiciones: materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. La materia grave está determinada por los 10 mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia. El pleno conocimiento implica que la persona sabe que lo que hace es gravemente malo, y el deliberado consentimiento significa que lo hace libremente, sin coacción. Cuando estas 3 condiciones se cumplen y la persona muere sin arrepentimiento, el alma se encuentra en un estado de rebelión contra Dios que se hace eterno. La elección temporal se convierte en destino eterno. Como dice el Apocalipsis, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es impuro, siga siendo impuro. El que es justo, siga practicando la justicia. Y el santo, siga santificándose. Pero no nos engañemos. El pecado mortal no es algo que ocurre por accidente. No es un resbalón involuntario, es una decisión consciente de dar la espalda a Dios. Y esta decisión, mantenida hasta el final, tiene consecuencias eternas. El padre Gabriele Amort, el famoso exorcista de Roma, solía decir que el mayor triunfo del diablo en nuestro tiempo es haber convencido a muchos de que no existe. Y lo mismo podría decirse del infierno. Si logra que no creamos en él, tiene el camino libre para conducirnos allí. Dante, en su Divina Comedia, imagina que sobre la puerta del infierno está escrito: «Abandonad toda esperanza, los que aquí entráis». Esta es quizás la descripción más precisa del infierno, un lugar sin esperanza. Porque la esperanza nace de la posibilidad de cambio, de mejora, de salvación. Pero después de la muerte ya no hay posibilidad de cambio. El tiempo de merecer ha terminado. ¿Te das cuenta ahora de la gravedad del pecado mortal? No es simplemente romper una regla, es rechazar el amor infinito de Dios. Es preferir las tinieblas a la luz. Es elegir la muerte en lugar de la vida. Los santos tenían una conciencia agudísima de esta realidad. San Maximiliano Kolbe decía: «El pecado más pequeño es un mal infinitamente mayor que cualquier mal físico en el mundo entero». Y San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, afirmaba: «Si supiéramos lo que es un alma en pecado mortal, moriríamos de horror». Exageraban estos santos, en absoluto. Veían la realidad con los ojos de la fe. Comprendían que el pecado mortal es una tragedia infinita, porque separa al alma de su único verdadero bien, Dios. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo evitar este destino terrible? La respuesta es simple, aunque no fácil: vivir en estado de gracia, confesar regularmente nuestros pecados, recibir frecuentemente los sacramentos, especialmente la Eucaristía, orar sin cesar, huir de las ocasiones de un pecado, practicar las virtudes. San Pablo nos exhorta: «Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación». No dice esto para aterrorizarnos, sino para recordarnos la seriedad de nuestra situación. La salvación es un don gratuito de Dios, pero requiere nuestra cooperación libre. Como dice San Agustín: «Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti». La Iglesia nos ofrece medios abundantes para perseverar en la gracia. El principal es la confesión sacramental. Jesús instituyó este sacramento precisamente para que pudiéramos recuperar la gracia perdida por el pecado mortal. Como dijo a sus apóstoles:
A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste, querido hermano, querida hermana? ¿Hiciste una buena confesión, sincera, completa, arrepentida? ¿O quizás ocultaste algún pecado por vergüenza? Recuerda las palabras de San Juan Bosco. Muchas almas se condenan por confesiones mal hechas. La devoción a la Virgen María es otro medio poderoso para perseverar en la gracia. Ella, que aplastó la cabeza de la serpiente, nos protege de las acechanzas del maligno. Como dice la oración tradicional, jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección haya sido abandonado por ti. San Luis María Grignion de Montfort enseñaba que la devoción a María es un signo de predestinación. No porque la simple devoción externa garantice la salvación, sino porque María nos conduce infaliblemente a Jesús. Y quien permanece unido a Jesús no puede perderse. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que la misericordia de Dios es infinita, pero el tiempo para acogerla no lo es. Mientras vivimos, la puerta de la misericordia está siempre abierta, pero con la muerte, esta puerta se cierra definitivamente. Como dice el libro del Eclesiastés, caiga el árbol al sur o al norte, donde caiga, allí quedará. Hace unos años, atendí a una mujer moribunda que había vivido décadas alejada de la iglesia. Cuando le pregunté si quería confesarse, me respondió: «Padre, he esperado toda mi vida este momento. Sabía que Dios me daría una última oportunidad. Le administré los sacramentos y murió en paz». Pero, ¿cuántos no tienen esta gracia final? ¿Cuántos mueren repentinamente, sin tiempo para arrepentirse? El Señor nos advierte en el Evangelio: «Estad preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre». No sabemos ni el día ni la hora. La muerte puede sorprendernos en cualquier momento. Por eso, la única actitud sensata es vivir siempre en estado de gracia, como si cada día fuera el último. ¿Te parece difícil? Lo es. El camino estrecho que conduce a la vida no es fácil de recorrer, pero no estamos solos. Tenemos la gracia de Dios, que hace posible lo que parece imposible. Tenemos los sacramentos, fuentes inagotables de fuerza espiritual. Tenemos la intercesión de la Virgen María y de todos los santos. Tenemos la comunión de la Iglesia, que nos sostiene con su oración. Y sobre todo tenemos la promesa de Jesús: el que persevere hasta el fin se salvará. Esta es nuestra esperanza, no una esperanza vaga, basada en sentimientos pasajeros, sino una esperanza firme, anclada en la palabra infalible de Dios. Querido hermano, querida hermana, hoy has escuchado una verdad que el mundo se esfuerza por ocultar, una verdad incómoda, pero salvadora. El destino de las almas que mueren en pecado mortal es el infierno, no porque Dios las condene, sino porque ellas mismas han elegido libremente separarse de Él. Pero también has escuchado una buena noticia: mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tu corazón sigue latiendo, tienes la oportunidad de volver a Dios, de recibir su perdón, de comenzar de nuevo. Como dice el profeta Ezequiel: ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? No esperes más, no arriesgues tu eternidad. Acude hoy mismo al sacramento de la confesión. Reconcíliate con Dios. Comienza a vivir como hijo de la luz, porque como dice San Pablo, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Te suplico, por el amor de Dios, que tomes en serio esta advertencia. No es para asustarte, sino para despertarte. No es para condenarte, sino para salvarte. Como dice el libro de los Proverbios, el que escucha la reprensión adquiere cordura. Y si conoces a alguien que vive en pecado mortal, no dudes en hablarle de estas verdades. Hazlo con amor, con respeto, con delicadeza, pero hazlo,
porque el silencio en este caso no es caridad, sino complicidad. Como dice Santiago, el que convierte a un pecador de su camino extraviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Oremos juntos para que todos despertemos a la gravedad del pecado y a la inmensidad de la misericordia divina, para que nadie se pierda por ignorancia o por indiferencia, para que todos alcancemos la salvación eterna, que es el designio amoroso de Dios para cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas que me han acompañado hasta el final de este mensaje, les ruego que no olviden compartir este video con sus seres queridos. La verdad que hemos meditado hoy puede salvar muchas almas de la condenación eterna. No prives a tus familiares y amigos de esta oportunidad de conversión. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir más contenidos que te ayudarán en tu camino hacia la santidad. No pidas este video, compártelo con quienes amas, porque podría ser el instrumento que Dios use para su salvación. No dejes que se pierda ni una sola alma que podría haberse salvado con tu ayuda. No pases por alto nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en él y descubre más verdades que el mundo intenta ocultar, pero que son esenciales para tu salvación eterna. Que Dios te bendiga abundantemente y que la Santísima Virgen María te proteja siempre bajo su manto maternal.